contestar, les digo, pero no es necesario. Bien, entonces vamos a dar inicio a la primera clase o el primer laboratorio de asfalto. Bien. Los asfaltos. Los asfaltos son materiales bituminosos que tienen su origen en el petróleo, ¿ya? Los crudos petrolíferos, como también pueden ser obtenidos mediante la destilación destructiva de sustancias de origen carbonoso, ¿ya? Se reserva la palabra asfalto o el uso del nombre de asfalto para aquellas sustancias de origen petrolífero, ya sean naturales y artificiales, y alquitanes que son procedencia de sustancias carbonosas, ¿ya? La mayor parte de los asfaltos que nosotros utilizamos en la construcción de carretera viene del proceso de destilación de petróleo, ¿bien? Ahí en el esquema ustedes pueden ver lo que a medida de que se va haciendo mayor el calentamiento del petróleo, se va obteniendo diferentes productos, ¿ya? Obviamente la parte pesada o el negro o el crudo llega a ser el asfalto, los bitúmenes, el alquitrán, etc. ¿No? Después tenemos la gasolina, tenemos otros derivados que pueden salir de ahí, los lubricantes, el diésel, etc. ¿No? Aquí es el proceso de destilación del petróleo, ¿ya? Dependiendo a la procedencia del petróleo pueden variar estos porcentajes, ¿ya? Se estima de que el crudo o el asfalto que sobra del proceso de destilación ronda entre un 40 y un 55%, ¿ya? Después tenemos lo que se puede obtener como queroseno, gasoil, que llegaría a ser el diésel, la nafta, que sería la gasolina, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros del proceso de destilación no es tanto el proceso en sí, sino lo que se obtiene al final, que es el asfalto que vamos a utilizar. Si bien nosotros utilizamos asfalto, los materiales de dicha procedencia se conocen como bitúmenes, ¿ya? Entonces tenemos entre los que tenemos están los betunes, el alquitrán y el asfalto. El alquitrán tiene su uso en la construcción también, pero no funcionaría como material para hacer aglomerante de mezclas asfálticas. Si ustedes ensayan alquitrán mediante los ensayos que se hacen al asfalto, algunas propiedades parecían buenas, pero al no tener una utilidad adecuada, se rechaza completamente su uso. O sea, no es un material que sea tan elástico, podemos decir, cuando se convierte en un sólido, ¿sí? Más o menos quebradizo. Entonces, eso es lo que le diferencia al asfalto, ¿sí? Que no se comporta bien como un sólido, sino un semisólido cuando se encuentra frío. Entonces, eso es lo que nos permite que tenga determinada estabilidad y pueda además deformarse ante las cargas y volver a recuperar su estado inicial una vez en las cargas. Si bien la composición química del asfalto va a depender mucho del lugar de extracción en la tierra y también de la profundidad, no es lo mismo. Recuerden que el asfalto el petróleo primeramente no es el mismo en ninguno de los puntos de la Tierra, peor dependiendo de la profundidad. Hoy en día cada vez se está extrayendo petróleo de mayores profundidades, entonces hay mayores concentraciones de determinados materiales. Pero se puede hacer un análisis cualitativo en el que se demuestra que el asfalto está constituido por carbono e hidrógeno principalmente, y que en su estructura real todos los asfaltos contienen asfaltenos, resinas y constituyentes aceitosos, ¿ya? Los asfaltos se pueden encontrar de dos tipos: por extracción de yacimientos naturales que se encuentran casi en la superficie de la tierra y por destilación, ¿ya?
Los que son de yacimiento por extracción de yacimientos naturales serían lo que conocemos como los betúmenes, no son, o brea, no son aptos para el uso de, como les dije, solo el asfalto procedente de la destilación del petróleo se utiliza mayormente en la fabricación de mezcla de asfalto. Los otros funcionan en el área constructiva muy bien como impermeabilizante. Entonces también tiene su uso en la construcción. Los asfaltos suelen clasificarse en cemento asfáltico, asfaltos líquidos o diluidos, asfaltos emulsionados, asfaltos modificados y asfaltos. Ahora, los asfaltos que se utilizan en la construcción de carretera lo tenemos se pueden clasificar de 3 metodologías, o se separan o se distinguen en 3 grandes grupos. De acuerdo a su consistencia, que son los cementos asfálticos convencionales, los cuales vamos a ver en el transcurso del laboratorio, ¿ya? Predomina o son clasificados este grupo de acuerdo a su consistencia en función al ensayo de penetración, ¿ya? De acuerdo a su viscosidad, predominan lo que son las emulsiones asfálticas y los asfaltos diluidos. De acuerdo a su performance o grado de desempeño o resistencia, están los asfaltos modificados. Lo que respecta al laboratorio, nosotros nos vamos a abocar en el semestre a estudiar o determinar la clasificación de los asfaltos de acuerdo a su consistencia. Bien. De acuerdo a su viscosidad, si bien existe el segundo equipo para analizar los asfaltos diluidos y emulsionados, generalmente no se lo usa. Y de acuerdo a su grado de performance o desempeño, los asfaltos modificados son equipos más complejos, no se encuentran en el laboratorio, ¿ya? Los asfaltos modificados, por lo general, se utiliza la metodología o diseño SuperPay para hacer análisis de esos asfaltos. Un poquito más complicado, más extenso el análisis del asfalto, pero los ensayos reflejan más la realidad en la cual cómo se comporta el cemento asfáltico, que de acuerdo a la clasificación por consistencia, que es, por así decirlo, un método clásico convencional. Entonces, tenemos los cementos asfálticos convencionales, que son materiales que se utilizan en la construcción o fabricación de mezclas asfálticas en caliente para poder formar lo que se conoce como explanada o la capa de rodadura, ¿ya? Vienen clasificados en diferentes grados de penetración. Debido a eso, por eso es que el ensayo de penetración es el que rige o predomina para darle una nomenclatura a estos asfaltos. Se recomienda su uso en la construcción de carreteras, autopistas, caminos y demás vías. Tiene bastantes buenas propiedades, ¿ya? Al mezclarlo con agregado grueso y fino y algún otro componente, como ser el polvo de roca o filler, se genera una mezcla asfáltica de bastante impermeabilidad, flexibilidad y durabilidad, ¿ya? Y es por eso que es utilizado para la fabricación de carpetas de rodadura. Tenemos los asfaltos líquidos, que pueden ser las emulsiones asfálticas y los asfaltos diluidos, ¿ya? Si bien se pueden utilizar para emplear tratamientos superficiales que, para no hacerlo complejos, podría decirle que son pequeños o alguna capa delgada de mezcla asfáltica, ¿ya? Se utiliza grava o arenilla más o menos gruesa y son pequeñas capas de que van desde media pulgada hasta 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, ¿ya? Ese puede ser uno de sus usos, ¿ya? O el otro, el más convencional, se lo conoce como riego de liga o carpeta de impregnación, ¿ya? ¿Qué es lo que se puede apreciar en este esquema, en este dibujo aquí, lo que está haciendo este camión cisterna? Antes de colocar la carpeta asfáltica, lo que se hace es hacer un pequeño riego de liga para que haya una buena adherencia entre la capa base compactada y la carpeta asfáltica, ¿ya? Entonces, ese riego de liga tiene que ser con un material que sea
con un asfalto que sea líquido, que se comporte como líquido sin necesidad de calentar. Y esos asfaltos serán las emulsiones y los asfaltos diluidos. Los asfaltos diluidos los hay de curado medio y de curado rápido, dependiendo en función a cuál haya sido eh, el diluyente que se esté trabajando para hacer el tipo de curado. ¿Ya? Los asfaltos emulsionados son, si bien asfaltos líquidos, ¿ya? Que con la ayuda de un pequeño emulsificante que es colocado en la mezcla de agua y asfalto, genera que mantenga esta propiedad y no se dispersen las partículas o no se separen las del agua con las del asfalto. ¿Ya? Obviamente, al igual que el asfalto diluido, su objetivo es poder trabajarlo en frío sin necesidad de calentar el cemento asfáltico. Se comportan como líquidos a temperaturas bajas, ¿no? Y finalmente, los asfaltos modificados. Los asfaltos modificados surgen ante las necesidades climatológicas o de alguna otra característica que necesita mejorarse con respecto a la carpeta asfáltica. Uno de los asfaltos modificados más convencionales son aquellos que tienen aditivos para mejorar la adherencia. Hay agregados que suelen no presentar una buena adherencia junto con el asfalto, entonces rápidamente se produce disgregación. Otro de los asfaltos modificados es aquellos que mejoraron sus propiedades para que a altas temperaturas no tiendan a ablandarse rápidamente. Entonces, en eso se basan los asfaltos modificados. Las características más importantes que hay, o los asfaltos modificados los convencionales se modifican, por ejemplo, para aumentar la rigidez a altas temperaturas, reducir la rigidez a bajas temperaturas, aumentar la resistencia a la fatiga de dichas mezclas, mejorar la adhesión con los agregados pétreos, mejorar la cohesión, brindando una mejor retención de los agregados en la vida inicial de los tratamientos superficiales, que eso es muy importante. Reducir el endurecimiento en servicio debido a que el proceso de oxidación cada vez es menor, ¿no? Disminuir la susceptibilidad térmica en el rango de temperatura de servicio y aumentar la viscosidad a bajas velocidades de corte, permitiendo mejores espesores de película en el agregado de las mezclas abiertas y reduciendo la exudación en tratamientos superficiales. Entonces los asfaltos modificados tienen su objetivo y tienen, en función a qué es lo que nosotros queremos mejorar, podemos buscar un asfalto modificado. Esta es una pequeña historia cronológica de cómo ha ido avanzando con el tiempo el uso de los cementos asfálticos, desde la clasificación por grado de penetración hasta la clasificación por grado de desempeño, ¿ya? Que son los asfaltos modificados. El asfalto se presta particularmente bien para la construcción de varias razones debido a que proporciona una buena unión y cohesión entre agregados, incrementando por ello la resistencia con la adición de espesores relativamente pequeños. A diferencia del pavimento rígido, en el pavimento flexible los espesores son de 2 a 3 veces más delgados. Son capaces de resistir la acción mecánica de disgregación producida por las cargas de los vehículos, impermeabiliza la estructura del pavimento, haciéndolo poco sensible a la humedad y eficaz contra la penetración del agua proveniente de las precipitaciones. Ese es un punto bastante importante, ¿ya? Que se logra alcanzar si hay una buena compactación. Si no hay una buena compactación, técnicamente la impermeabilidad del asfalto no la estaríamos aprovechando, ¿ya? El último punto, proporciona una estructura de pavimento con características flexibles. ¿Qué es lo que lo caracteriza o lo que se busca al momento de diseñar un pavimento flexible? Que pueda acompañar las deformaciones del suelo y que no llegue a fallar o no llegue a una falla crítica si se excede con el tipo de carga, ¿ya? Ensayo de los asfaltos. Los ensayos que vamos a ver para los asfaltos convencionales en laboratorio son los siguientes. De todos estos, hay dos que no se van a ver, que son la viscosidad, perdón,
y el ensayo de flotador. El ensayo de estilación, vamos a ver si, bueno, dijeron que se iba a poder usar en los laboratorios, entonces vamos a ver si podemos hacer uso del ensayo de estilación. Entonces estaría la penetración, el punto de inflamación, la pérdida por calentamiento, el peso específico, el punto de ablandamiento, la solubilidad de la sustancia, la ductilidad. Disculpa, auxiliar, que lo interrumpa. ¿Sí? Usted mencionaba que ya podemos usar los laboratorios, ¿o escuché mal? No. Supuestamente van a sacar un comunicado de que ya se va a poder dar clases en laboratorio. Pero a ver si sale el lunes eso. ¿Ya? Vamos a ver. Muchas gracias. Entonces, tenemos el ensayo de penetración, destilación, punto de inflamación, pérdida por calentamiento, peso específico, punto de ablandamiento, solubilidad de la sustancia, ductilidad, y faltaría el ensayo de adherencia del agregado con la fuente. Estos son los ensayos que vamos a ver en el transcurso del laboratorio. Y también el ensayo de rugosidad, que es para medir cómo se encuentra la superficie de una capa de rodadura, ya sea pavimento rígido o flexible. El ensayo de índice de rugosidad se hace para cualquiera de los. Con eso ustedes pueden hallar lo que se conoce como en la ecuación de Armstrong está el delta PSI, que es la serviciabilidad, con el ensayo de IRI. Bien, una vez hecho toda esa introducción, vamos a lo que nos toca el día de hoy, el laboratorio número 1, el ensayo de peso específico del cemento asfáltico. Si bien aquí no lo ven ustedes, acá está el peso específico, Laston T43, ¿ya? Entonces, el peso específico es un método que describe el procedimiento para determinar el peso específico de materiales bituminosos semisólidos que serán utilizados en la fabricación de carpetas de rodadura para pavimentos flexibles. El objetivo de este ensayo es el de conocer el peso específico del producto asfáltico, que es un dato de gran utilidad para hacer correcciones de volumen cuando éste se mide a temperaturas elevadas. Los asfaltos convencionales, para hacer una mezcla asfáltica, hay que calentarlo. Entonces será un valor necesario al momento, como todo aglomerante, lo mismo que ustedes hacen ensayo de peso específico del cemento Portland, también hay que hacer ensayo de peso específico del cemento asfáltico. Se emplea también como uno de los factores para la determinación de los huecos en las mezclas asfálticas para pavimentaciones compactas. En los cálculos de estabilidad de fluencia Marshall, que es el diseño de mezclas asfálticas para asfaltos convencionales, se debe medir o se debe controlar la cantidad o el porcentaje de huecos presentes en la mezcla. Entonces, tendremos que tener el dato de peso específico para poder calcular ese porcentaje en la fórmula. Entonces, en la parte de diseño Marshall es importante tener el dato del peso específico. ¿Ya? Es el valor que vamos a trabajar, uno para hacer corrección de volumen y dos para determinar el porcentaje de huecos presentes en la mezcla. Aunque normalmente no se especifica, es deseable conocer el peso del cemento asfáltico. Ya hemos visto 2 puntos de por qué debemos hacer el ensayo, ¿ya? Para realizar correcciones de volumen y como es un factor importante para determinar la cantidad de huecos presentes en la mezcla. Ustedes ya saben que el peso específico es la relación del peso de un volumen determinado del material al peso de igual volumen del agua, estando ambos materiales a temperaturas especificadas o a la misma temperatura. Todos los líquidos y la mayor parte de los sólidos sufren cambios de volumen cuando varía la temperatura. Se expansionan cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Entonces, la temperatura adoptada para realizar este ensayo, tanto para el agua como para el cemento asfáltico, será de 25 grados centígrados. Bien, materiales, nosotros necesitaremos utilizar agua destilada y cemento asfáltico. Equipo estará, si se cuenta en el laboratorio con uno eléctrico de temperatura regular, bien. Si no, vamos a tener que trabajar con una cocinilla, así como se ve en la imagen,
¿ya? Y calentar el cemento asfáltico. Termómetro con capacidad de 200 grados centígrados, balanza de precisión de centésimas de gramo, o sea, 0.01 gramo. Cronómetro, pignómetro, por lo menos 2, de 50 ml de capacidad. Que si bien los pignómetros vienen en diferentes presentaciones, tenemos hay otro de forma circular y otro que parece un tubo alargado, ¿ya? Los tres tienen una capacidad, bueno, el de tubo alargado tiene una capacidad volumétrica de 30 ml o 30 centímetros cúbicos, de 50, el que es en forma esférica de 50, pero los tres tienen que tener esta tapita, que tiene un pequeño agujero en el medio que cuando ustedes colocan, entonces si hay agua en exceso, será expulsada a través de ese agujero. Guantes de cuero para manipular el cemento asfáltico. Recuerden que van a trabajar con asfalto caliente. Son asfaltos convencionales, entonces tenemos que calentar el cemento asfáltico. Pinzas, espátulas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Procedimiento. Caliente una pequeña cantidad de material hasta una condición fluida, por lo general que esté dentro de los 130 a 150 grados Celsius. ¿Ya? Mediante la aplicación de calor en forma suave, y se debe prevenir la pérdida de evaporación o sobrecalentamiento local. Este último punto va más que todo aplicado si ustedes van a calentarlo así. Si lo llevan al horno, ustedes van a sacar una pequeña muestra y la van a llevar en una tara y van a dejar que se... Entonces no hay problema con eso. Si lo hacen así en una cocina, entonces el tema es que tienen que ustedes estar revolviendo constantemente, como dice aquí, prevenir la pérdida por evaporación y sobrecalentamiento local. El proceso comienza así. Primero deben empezar los pignómetros vacíos y secos con su respectiva tapa, ¿ya? Son 2 mínimos que tienen que hacer. Entonces, pesan los pignómetros, ya sea esto o de otro modelo, secos y vacíos, y lo registran como el valor o el dato A, ¿ya? Después llenan el pignómetro con agua destilada a 25 grados centígrados, colocan la tapa, si hay algún excedente lo limpian con un trapo, ¿ya? Y lo llevan a pesar. Entonces, obtienen ahí ustedes el dato B, que sería el pignómetro más el agua destilada, el pignómetro lleno de agua destilada, ¿ya? Llamémoslo así. Luego el agua lo vuelven a su depósito que tenía y secan los pignómetros, ¿ya? Mientras secan los pignómetros, ustedes deberían estar recién empezando con el proceso de calentamiento. Si lo van a calentar en horno, obviamente el proceso va a ser antes, porque en el horno ustedes van a tardar muchísimo más tiempo que calentándolo en una cocinilla. ¿Ya? Pero si lo van a calentar en cocinilla, entonces ustedes, mientras esperan que seca el pignómetro, porque en la cocinilla no van a tardar más de 15-20 minutos calentar. Entonces van calentando el asfalto para llevarlo a una condición fluida. Una vez que tengan secos los pignómetros, lo que hacen es transferir cemento asfáltico caliente aproximadamente hasta la mitad o 3/4 partes de la capacidad del pignómetro. Yo les recomiendo hasta la mitad porque mientras más se llene eso, al momento de limpiar es más difícil. Eso como consejo. Luego se deja enfriar los pignómetros por 30 minutos. Recuerden que ustedes están transfiriendo cemento asfáltico a una temperatura bastante elevada. Entonces, no pueden registrar todavía el peso del asfalto. Lo dejan enfriar 30 minutos. Una vez enfría 30 minutos, colocan la tapa, lo llevan a la balanza y registran el peso C o el dato C. ¿Ya? Una vez tengan el dato C, sacan la tapa, colocan agua destilada, la que se encuentra a 25 grados centígrados, llenan los pignómetros, colocan la tapa, si hay excedente de agua lo limpian y luego lo dejan reposar en un baño María por aproximadamente 30 minutos, ¿ya? Que ese baño María debe estar también a 25 grados centígrados, desde ahí donde ustedes están sacando el agua destilada. Una vez ha pasado eso, secan su pignómetro, llevan a la balanza y registran el dato D, ¿ya? Cuando haya que hacer corrección por temperatura, se la tiene que hacer. Hay un factor de corrección dependiendo de la temperatura a la cual ustedes están haciendo el ensayo, ¿ya? Finalmente, el peso específico del cemento asfáltico se determina con la siguiente ecuación.
Peso específico del cemento asfáltico será igual a C menos A dividido entre paréntesis P menos A menos paréntesis D menos C. Recordemos que el valor A representa el peso del pignómetro vacío, el valor C representa el peso del pignómetro más cemento asfáltico, el valor B representa el peso del pignómetro más agua destilada, y el valor D representa el peso del pignómetro más cemento asfáltico más agua destilada. Teniendo todos esos datos y aplicando la fórmula, ustedes calculan el peso específico. Y háganlo, ¿ya? Y me dictan si estos valores están correctos. Disculpa si se le escuchó medio entrecortado. En peso específico decían. Calcúlenlo, ¿ya? Y me dicen si está correcto. Sí, está correcto, Ausi. ¿Ya? Entonces, si me fijan, la metodología para hacer este ensayo es bastante sencilla, ¿ya? Y tenemos, ustedes pesan su pignómetro, ya, este es el que le decía de forma circular, ven, también tiene una tapa y tiene un agujero en el medio. Entonces determina el peso del pignómetro, que sea el dato o el valor A. Luego lo llenan de agua destilada a 25 grados y determina el peso o el dato B, ¿ya? Luego su pignómetro ustedes transfieren cemento asfáltico de todo a la mitad o 2 o 3/4 de la capacidad del pignómetro. Como sugerencia, no pasarse más de la mitad, limpiarlo después cuesta un montón, ¿ya? El cemento asfáltico debe ser calentado aproximadamente unos 140 grados, ¿ya? Eso para evitar de que se genere oxidación rápida, ¿ya? De los contenidos o de los componentes químicos del asfalto. Más adelante vamos a ver, en función al ensayo, hay un valor máximo de calentamiento. Finalmente, después de haber hecho eso, ustedes esperan 30 minutos, colocan la tapa y determinan el valor C. Luego agregan agua a 25 grados, colocan la tapa y determinan el valor D, y lo lleva a un baño María. Bueno, antes de determinar el valor D, lo lleva a un baño María durante 30 minutos, después de eso lo secan y determinan el valor D. Y con eso ustedes ya pueden usar la fórmula y obtener el peso específico del cemento asfáltico, ¿ya? Si se fijan, es un ensayo bastante sencillo. Por eso que no he buscado un video para poder explicarles, no, tampoco lo hay mucho en YouTube sobre asfalto, entonces es bastante sencillo el ensayo, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta que tuvieran? Ausi, ahí bueno, hace varias diapositivas ya explicadas por usted. Bueno, he visto, digamos, que el nombre estaba en función de una temperatura, ¿no? 25 en un caso y en el otro es 60 grados centígrados. Eso viene, La clasificación. ajá, eso viene ya propio de los ensayos, o por No, qué, no. por qué. Los ensayos de consistencia se miden, o sea, van a llevar su nombre en función al valor que se obtiene en el ensayo de penetración, ¿ya? Los ensayos de consistencia se llaman, los asfaltos se llaman CA. Si ustedes les trajeran una latita, trabajaran en un laboratorio, les van a traer una latita para que hagan la prueba de los ensayos. Y ahí dicen la portada asfalto CA 60-80. Eso significa que en el ensayo de penetración mínimo será 60
décimas de centímetro y máximo 80. ¿Ya? Los ensayos o los asfaltos que se clasifican de acuerdo a su viscosidad, no se les puede hacer el ensayo de penetración. Ya recuerden que los que son de acuerdo a su viscosidad estarán las emulsiones asfálticas y los asfaltos diluidos. Entonces, esos ensayos, esos asfaltos se clasificarán o se hará el ensayo predominante, será el ensayo de viscosidad, que puede ser la viscosidad cinemática o la viscosidad Sabol-Furo, que son equipos que van a tener, van a estar al momento de hacer el ensayo a una temperatura de 60 grados centígrados. ¿No? Con eso se mide la viscosidad de los asfaltos diluidos o emulsiones asfálticas y bueno, se clasifican, por ejemplo, cuando hablamos de asfaltos diluidos, por ejemplo, de curado rápido, ¿ya? 250, ya eso será su nomenclatura, así como hay el asfalto convencional CA 60-80, significa 60, mínimo 60 décimas de penetración y máximo 80 de penetración. Esto será un valor de acuerdo a la viscosidad que se haya obtenido en el ensayo de viscosímetro, ya sea por viscosidad cinemática o viscosidad Sabol-Furo. Y los asfaltos modificados se clasifican con otro equipo, ¿ya? Que si bien no contamos nosotros acá en el laboratorio para hacer diseño de SuperPay, entonces tampoco he visto que se haga en Bolivia el análisis se determine mezclas asfálticas mediante el método SuperPay. Entonces, abocar en el tercer punto como que no sería muy conveniente. ¿Ya? Respondiendo a su pregunta de la clasificación de acuerdo a su consistencia y de acuerdo a su viscosidad.